Hoy es miércoles 22 de octubre del año 2025. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos. Aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que han de cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Continuando con el libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior, Medium Divaldo Pereira Franco, Espíritu Joana de Ángeles. Numeral 10, página 123. Contenidos perturbadores. La rabia, el resentimiento, lamentación, pérdida ocasionada por la muerte, amargura. Subtítulo: La rabia. Los conflictos psicológicos siempre se establecen en las personas inmaduras que de la vida conocen y valorizan solo las sensaciones, de las cuales desean en particular las agradables, sin considerar las otras que provienen de desórdenes de variada naturaleza. La condición humana posibilita por sí misma la fragilidad como consecuencia de la impermanencia de los implementos físicos que revisten al ser, así como de los diferentes niveles de conciencia que son alcanzados en el proceso de la evolución. Como resultado, todos sufren conflictos que son choques de entendimiento y de comportamiento entre lo que se requiere y lo que se es, entre el ego y el self. Sin embargo, cuando estos conflictos son duraderos, se enraizan en el psiquismo y perturban el procedimiento, adquieren manifestaciones patológicas que necesitan de la ayuda de terapias específicas para ser erradicadas. La rabia es un factor de frecuentes conflictos que aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina en la corriente sanguínea que altera el equilibrio orgánico y sobre todo el emocional. Nadie debe avergonzarse o permitir el conflicto por ser víctima de la rabia, fenómeno perfectamente normal en el tránsito humano. Lo que sí se debe evitar es encubrirla por medio de la simulación y mantenerla intacta, incrementar sus perjuicios rumiando el factor que la generó, la autocompasión por sentirse víctima de la injusticia, el deseo de venganza a través de la agresividad o siguiendo el proceso de debilitamiento o de sufrimiento del antagonista. Cuando algo o alguien se siente herido por el placer o el bienestar de otro o le afecta su lado agradable, instantáneamente se desencadena la chispa de la rabia, que bien se puede apagar o provocar un incendio. Todo depende del área que alcance. Lo ideal será permitir que la descarga voluptuosa y abrasadora caiga sobre material no inflamable para que desaparezca rápidamente sin dejar vestigios. La sensación de rabia actual tiene sus raíces en conflictos no asimilados que fueron ocultados en el subconsciente desde la infancia y que resurgen siempre que alguna vibración equivalente llega al centro de los recuerdos archivados. Cuando esto ocurre, aparecen inconscientemente todos los incidentes desagradables que estaban cubiertos por la leve capa de cenizas del olvido, pero que, no obstante, están vivos. La rabia se establece con facilidad en las personas
que perdieron la autoestima y que se complacen en el cuidado de la imagen que proyectan y no por el valor en sí mismas. En esos casos, la inseguridad interior facilita la irascibilidad y vitaliza la dependencia del apoyo ajeno. Es inestable porque al estar en conflicto no racionaliza los acontecimientos desagradables y prefiere reaccionar, lanzar una cortina de humo para ocultar su deficiencia y actuar afirmando su autenticidad. Siempre que la rabia es sometida a presión y no es asimilada, produce daños en el organismo físico y en el emocional. En el físico, a través de disturbios del sistema vagosimpático como indigestión, diarrea, acidez, disritmia, inapetencia o glotonería, como castigo de sí mismo, etc. En lo emocional, nerviosismo, amargura, ansiedad, depresión. Muchas rabias que son ingeridas en contra de la voluntad y no son eliminadas desde la infancia debido a métodos castradores de la educación, agresividad del grupo social o necesidades socioeconómicas pueden desencadenar tumores malignos y otros de graves efectos en el organismo y alterar completamente la conducta. El Poder Supremo creó la vida como bendición y al ser para que la disfrute. En las leyes soberanas no existe un solo ítem para castigar o que genere violencia. Todo contribuye a la armonía general, inclusive los acontecimientos que parecen desconcertantes. Ante la rabia es necesaria la aplicación de un antídoto apropiado para liberarse de ella. Muchas técnicas del rolfismo y de la psicología merecen ser utilizadas para que no se transforme en resentimiento y quede archivada intacta a la espera de la venganza. De nada valen el perdón externo y la apariencia. Lo importante es su eliminación, así como la de sus efectos. Cuando Jesús propuso el perdón de las ofensas, se refirió al olvido de ellas, esto es, a su disolución en el agua lustral del amor. Si se parte del principio por el cual se considere al ofensor como alguien que está mal consigo mismo o enfermo sin darse cuenta, el contenido de la rabia disminuye y hasta desaparece gracias a la racionalización de la ofensa. Cuando la rabia deriva de una enfermedad, de un perjuicio financiero, de la traición de un amigo, de la pérdida de un empleo por motivo irrelevante, de algo más profundo e inmaterial, la resignación no impide que se lo exteriorice para poder eliminarla después. Llorar, considerar el hecho injusto, descargar la emoción del fracaso, gastar la energía en una corrida o en un trabajo físico agotador, cuando fuera el caso, proyectar la imagen del ofensor en un espejo, elucidando la rabia hasta diluir. Son admirables recursos, entre otros, para anular sus efectos dañinos. También se debe buscar la meditación para ayudar el proceso a través del análisis de los orígenes del acontecimiento, con el fin de constatar si se pudo haber sido el responsable de su vigencia, y al confirmarlo evitar la piedad de sí mismo contraponiendo la lógica y el derecho de cometer un error, pero no el permiso de permanecer en el engaño. La plegaria de compasión por el ofensor y de fortalecimiento propio posee la milagrosa virtud de diluir las vibraciones de la rabia y de erradicarlas. Las ondas mentales perturbadoras de la rabia afectan las células y la inconsciente necesidad de castigarse por lo acontecido facilita su degradación. De este modo, la rabia es el síntoma de un ser sensible. Canalizarla bien hasta que desaparezca es una característica del ser humano lúcido y saludable. La rabia obnubila la razón y precipita al ser en los profundos pozos de la alucinación. Cuando es ofendido, el individuo debe expresar sus sentimientos al agresor, a los amigos, sin quejas, sin amargura, demostrando que es un ser normal que también necesita respeto y consideración como todas las demás personas. No debe permitirse una falsa postura de humildad, fingiendo santificación antes de haber logrado la plena humanización. Cuando se parece sin ser, se transita por la ancha franja de los conflictos, inclusive el de la inferioridad, y se avanza rumbo a los estados depresivos.
No se debe facilitar la desvalorización de sí mismo, señalando los propios aspectos negativos o presentando relatos despreciativos de su modo de ser para agradar a los demás o hacerlos reír. La humildad no es la negación de valores ni subestimarse a sí mismo, haciendo caricaturas peyorativas de su realidad, ser hijo de Dios, encontrarse en experiencia evolutiva, poder discernir entre otros logros, constituyen bendiciones que no pueden ser despreciadas. Jesús, el hombre humilde por excelencia, nunca se excusó, se sometió a los fariseos, a los dominadores transitorios y a sus fámulos. Finalmente, respetarse y amarse son los mejores recursos para enfrentar la rabia. Retenerla, nunca, sin venganzas ni amarguras. Subtítulo: el resentimiento. La rabia no expresada o liberada en el mismo nivel de la agresión recibida se torna cruel, adversario del individuo y toma la forma hostil del resentimiento. Herencia de experiencias aceptadas con dificultad, el resentimiento inconsciente se encuentra enclavado en lo íntimo del ser y se ramifica en variadas expresiones con la misma calidad perturbadora. Aparece siempre como melancolía o como frustración y desinterés por la experiencia física en un mecanismo de culpa que no logra superar. El resentido abriga sentimientos de antipatía que se convierten en aversión creciente, cultivada siempre con satisfacción a medida que se utiliza el área emocional para su expansión. El resentimiento tizna la razón, perturba la óptica, por la cual se observan los acontecimientos y se enquista como fuerza destructiva que al no alcanzar a aquel que lo originó, hiere al ser en el cual se apoya. Tumores de génesis desconocida, trastornos neuróticos, disturbios gástricos de etiología ignorada, constituyen la somatización de los venenos del resentimiento que llegó hasta el metabolismo orgánico e interfirió en la estructura de las células. Todo en el universo está inmerso en vibraciones de ondas que proceden del Padre Creador. En consecuencia, el equilibrio tiene vigencia en la sintonía con el orden, con los principios de la armonía. Cuando se cultiva la rabia, hasta convertirla en resentimiento, este descarga vigorosas vibraciones en la corriente energética que mantiene el equilibrio. Llega al archipiélago celular e interrumpe el flujo normal de las ondas que mantienen la interacción psicofísica. Desarmonizado el ciclo vital, fácilmente se produce la distonía de la mitosis que funciona por automatismo y a partir de entonces se acelera el proceso de su multiplicación que origina las tumoraciones, las neoplasias, malignas o no. La mente es la gran sustentadora de las energías existenciales. Bajo la acción de estímulos optimistas o tóxicos, pasa a exteriorizar los contenidos equivalentes en el comportamiento emocional y físico. Para convertir el resentimiento en comprensión y tolerancia, es necesario la vigilancia y la acción de la voluntad con real sentimiento de humildad, que es una virtud especial. Cada persona es según sus estructuras psicológicas. Desearlas diferentes significa ignorar sus propias posibilidades. Todos los individuos se engañan, actúan incorrectamente y a veces ocasionan reacciones hostiles como efecto del nivel de evolución en el cual se encuentran. No siempre hay reciprocidad cuando se genera la emisión de ondas mentales en el área de la simpatía. Esto no debe convertirse en una actitud de animosidad por sospecha, por mecanismo de agresividad y generar simpatía. El resentimiento también es fruto de la ausencia del amor a sí mismo, proyección inconsciente de la sombra psicológica de los conflictos de cada uno. A medida que se expanden los sentimientos de seguridad personal, de armonía interior y de autoestima, desaparece el resentimiento porque no encuentra apoyo en los cimientos del subconsciente del ser. Cuando alguien se siente resentido por la mala suerte, por los fracasos profesionales, afectivos y sociales, debe adquirir conciencia de las inmensas oportunidades que están a su alcance y volver a realizar las experiencias que no tuvieron éxito, sin pesimismo ni sentimiento de culpa. Todo proceso de conquista pasa por diferentes estadios de error y de acierto, de fracaso y de victoria. De ese modo, el conflicto del resentimiento puede ser superado mediante la práctica de la valorización de sí mismo,
del sentido de utilidad hacia la vida, de concienciación del bien. Resentirse ante alguien perturbador o por algo que desequilibra puede considerarse como una reacción emocional imprevista que se produce, sí, pero que puede ser liberada y que es de rápida disolución en los paneles del sentimiento atormentado. Si alguien se siente alcanzado por una injusticia o agresión, por una onda perturbadora u hostil, corrija de inmediato la sintonía mental y cambie la frecuencia del pensamiento. Cuando se está resentido, no se debe impedir el llorar, reclamar, descargar la atención en algún trabajo para después retornar al estado precedente o de paz. Humano es todo individuo que se considera capaz de equivocarse, de amargarse, pero también de erguirse y de salir del atolladero sin las marcas de su paso por el terreno pantanoso y desacertado. ¿Algún comentario? Lo que se mencionaba de la reacción emocional imprevista. Ahí se daba a entender que depende cómo se manejen las situaciones, cómo se maneje la emoción. Como lo del vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Entonces eso nos ayuda a poder tener un enfoque diferente para concentrarnos en tal vez en otra cosa, en lo que va pasando y la desarmonía o el malestar, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias. Subtítulo: Lamentación. Entre los hábitos negativos que se arraigan en las personalidades conflictivas e inseguras, la lamentación ocupa un lugar destacado. Vicio perturbador debe ser combatido con la lucidez de la razón, en vista de lo injustificado de los argumentos en que se apoya. Las personas atormentadas que se dejan arrastrar por los temores normalmente buscan alivio en fugas espectaculares mediante las drogas que producen adicción, por el tabaco, por el alcohol, o buscan los juegos de azar, a los que se apegan en pugnas interminables e infelices. Cuando no lo hacen de esa forma o simultáneamente, se entregan a las quejas y lamentaciones exteriorizando las tensiones generadas por las altas cargas de amargura y resentimiento que conservan sin hacer el esfuerzo para liberarse de esos tóxicos destructivos que crecen más cuanto más se los cultivan. Dotada de una autocompasión injustificable, en la cual apoya la pereza física y mental para no salir de la situación perturbadora y negativa en que se encuentran. Se consideran siempre víctimas de la familia, del grupo social, de las leyes y de los gobiernos, o del destino. Sin embargo, podrían ser saludables y dichosas si resolvieran adoptar el vicio del oportunismo. Nadie logra llegar a los planos superiores sin empeñarse en conquistar los más bajos, aquellos de difícil acceso. Vencida una etapa, otra surge atrayente como desafío para logros más apreciables. Quien prefiere la lamentación al esfuerzo, creyendo que las demás personas fueron favorecidas sin mérito, opta por la situación de víctima de sí misma, en vez de triunfadora sobre sus propios límites. Patológicamente, se complace en una situación insostenible y convierte la existencia en un yugo de elevado tenor de desequilibrio. Su óptica es sombría porque considera que todo y todos conspiran contra su paz y su felicidad. Si saliera del caparazón de la autocompasión, se deslumbraría con el sol y la naturaleza, que invitan a participar del banquete de la alegría. Si llenara los espacios mentales vacíos con preocupaciones positivas, plenas de acciones que favorezcan el progreso, respiraría el clima de optimismo que estimula el propio crecimiento y disfrutaría de las dádivas del bienestar existencial. Tanto la lamentación como la queja son un morbo pestilente de fácil contagio por las emanaciones y vibraciones tóxicas que esparcen. La salud mental exige un esfuerzo personal intransferible que se caracteriza por el real deseo de equilibrarse. Una decisiva disposición para el encuentro consigo mismo y el empeño para conseguirlo son los instrumentos competentes para la tentativa que se coronará de éxito. Toda empresa para lograr metas impone trabajo incesante. El emprendimiento de la propia valorización
con la consecuente conquista de sí mismo es de largo curso, y su gratificación se logra en las diferentes etapas del proceso de liberación de los vicios y condicionamientos habituales. La vida es rica en invitaciones al progreso y a la responsabilidad, en iguales condiciones para todos los individuos, aun aquellos que ahora se encuentran limitados o aparentemente imposibilitados, no están fuera del proceso porque están incursos en los imperativos de la reencarnación que involucra a todos los que se comprometieron con la ociosidad y la delincuencia y los invita a equilibrarse nuevamente a la reparación. Ese flujo del ir y venir es inevitable hasta el momento de la plenitud que se obtiene mediante la conciencia objetiva cuando se logra sintonizar en armonía con la cósmica. Paso a paso, de realización en realización, el ser libera las potencialidades adormecidas y con entusiasmo asciende moralmente mientras adquiere los conocimientos que lo intelectualizan para comprender las leyes de la vida. La lamentación es, por tanto, un obstáculo voluntario que el individuo establece en su proceso de evolución que retrasa la marcha del progreso y abre espacio para situaciones perturbadoras y penosas que más tarde se presentarán para arrancarlo de la inercia y de la propia conmiseración, porque nadie puede impedir el crecimiento hacia Dios, que es el destino de la vida. El título es Lamentación. Considero que esto es bastante aclaratorio y ojalá muchos podamos analizar con esto y tener bastante entendimiento, porque aquí se nos está aclarando que las lamentaciones y las quejas no nos están haciendo perder la prueba, sino que están haciendo que nos retrasemos, que es muy diferente. Cuando nos ponemos a pensar en que, no, es que si me quejo voy a perder la prueba, estamos en un error. Y además estamos siendo presa y estamos siendo esclavos del miedo. Aquí lo que se menciona es que en algún momento vamos a lamentarnos y vamos a quejarnos, no porque nos estén diciendo hagan esto, sino que simplemente es una situación que por lógica se da porque todavía estamos en proceso evolutivo. Entonces aquí lo que nos está mencionando es que podemos enfocar de forma adecuada y que tenemos que evitar estar haciendo, digamos, enfoques que sean así, por ejemplo, en algún vicio. Cuando nos está hablando de las fugas, nos está diciendo que algún vicio o alguna adicción nos va a hacer quitar la atención de lo que nos produce, lo que nos provoca quejarnos o lamentarnos, que ahí estamos en una mala situación. Pero, por ejemplo, el deporte, el fútbol, por ejemplo, o el béisbol, que les gusta a muchos aficionados, eso le puede ayudar a, como había mencionado hace poco, a que se enfoque solo en esa distracción, en lo que va sintiendo cierto alivio, digamos alivio en el sentido de que se le está yendo la sensación que tenía de tener que lamentarse o estarse quejando. Ya después ya puede pensar de diferente manera, ya más tranquilo, más sereno y ver las cosas de otra forma. Pero como había mencionado y vuelvo a recalcar, aquí nos está diciendo que la queja no nos hace perder la prueba. Y tenemos que tener cuidado de no estar extendiendo ese error, de que porque me estoy quejando o lamentando, por eso voy a perder la prueba. Estamos hablando de un Padre que no es justo. Y Dios, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos mucho camino por recorrer y no nos va a estar, digamos, haciendo perder la prueba porque nos estemos quejando. Es lógico que alguien se queja. Si alguien no se queja, se puede enfermar. Porque la queja también es cierta forma de desahogo, de sacar algo que si no lo sacamos puede ser que nos produzca alguna enfermedad psicosomática. Entonces cuidado con eso, con estar extendiendo ese error de que con la queja se pierde todo. Y más para quienes
para quienes hasta cierto punto se dirigen a las masas. Muchas gracias, Jorge. En su título siguiente dice: pérdida ocasionada por la muerte. Desgarradora y profunda es la aflicción que surge de la pérdida de personas queridas a través del fenómeno biológico de la muerte. Sin embargo, ese dolor es consecuencia, entre otros factores, de atavismos psicológicos, fisiológicos y religiosos que no educaron al individuo para considerar natural como es a ese acontecimiento que forma parte del proceso orgánico por el cual se manifiesta la vida. El concepto de la muerte como fin es frágil e insostenible porque nada se aniquila y los muertos no interrumpen su flujo existencial. Se transfieren de onda vibratoria, se trasladan temporariamente, pero no se aniquilan. Continúan viviendo, se comunican con aquellos que quedaron en la tierra, establecen nuevos lazos de intercambio, aguardan a los afectos y a su vez los reciben cuando estos desencarnan. Además, el mismo verbo perder en ese concepto está totalmente fuera del lugar. Las personas no pueden dejar de proseguir y perderse como si fueran cosas que han dejado a sus poseedores y desaparecen. Nadie pertenece a otro y solamente se pierde lo que no se tiene. De este modo, los dolores acerbos que acompañan a la muerte de las personas queridas poseen altas cargas de emociones desequilibradas que estallan inoportunamente con carácter de castigo de sí mismo no afectivo. A veces la persona no fue atendida como merecía cuando estaba en el cuerpo y al morir, aquellos que se descubren en falta se atormentan creando cuadros de rebeldía, de desesperación y depresión. En otras ocasiones la proyección de conflictos retenidos surge generando una enorme suma de desequilibrios. Entre tanto, en la mayoría de las oportunidades, los sentimientos naturales de nostalgia, la ausencia de ternura son las que hieren a aquellos que quedaron y los martirizan. Es justo que se sufra el dolor de la separación, que se llore la ausencia, que se interrogue en silencio cómo se encontrará en la nueva situación el ser amado. No obstante, la desesperación no se justifica porque no soluciona ni llena el vacío que queda. Manifestar el dolor mediante los recuerdos felices, humedecidos por el rocío de las lágrimas, revivir episodios importantes con ternura, repartir los saberes con los necesitados en su memoria, envolverlos en oraciones y crecer interiormente. Son recursos valiosos para la liberación de las amarguras consecuentes de la muerte. En esas situaciones casi siempre se formulan interrogantes ilógicos como ¿por qué él? ¿Por qué yo? Ahora bien, son todos los mortales los que en los equipamientos orgánicos el número de óbitos es importante y llega a este o a aquel individuo o a alguien de su grupo social. Por la misma ley de las posibilidades, llega el momento para todos uno a uno o colectivamente. Es inevitable. El dolor de la separación física se prolonga durante un largo periodo de tiempo. Al principio es traumático y se manifiesta más punzante con el transcurso de los días. Sin embargo, digerido por la esperanza del reencuentro, de la comunicación y gracias al afecto conservado, se ilumina, se suaviza y se mantienen solo las manifestaciones de gratitud por haber disfrutado de esa presencia querida. Evitar, pues, la depresión y sus males ante la muerte de alguien amado es prueba de amor por aquel que ha partido, a quien no se le puede culpar por haber viajado sin consulta previa o por su anuencia, porque ha sido conducido por la vida de retorno a sus orígenes, hacia donde todos marcharán. ¿Algún comentario de pérdida ocasionada por la muerte? Que aquí está mencionando que es una situación que se puede sentir tristeza y que es normal que se dé por el tiempo también que se ha compartido con quien ha partido del mundo material, con quien ya no está en este mundo. Se pudieron haber pasado muchos años. Entonces, lógicamente, se siente dolor, se siente mal uno de ya no estar con esa persona cerca. Aunque pase el montón de años, uno siente cierta nostalgia. Muchas gracias.
Dice acá en su siguiente subtítulo, amargura. Otro aspecto perturbador en el comportamiento psicológico del individuo es la presencia de la amargura, ese agente de trastornos depresivos. La causa de la amargura puede situarse en reminiscencias inconscientes de reencarnaciones pasadas que se manifiestan en forma de melancolía, de nostalgias o de tristezas, o puede encontrarse en la actual existencia como efecto de traumas de la infancia, presencia de la imagen del padre o de la madre dominadores, efecto de castraciones por el miedo, de sumisión impuesta y de remanentes de otros conflictos que surgen como agentes que la producen. La amargura debe ser racionalizada para que pueda ser diluida con el fin de que su víctima recupere la belleza, la alegría de ser y de vivir y tome parte activa en las realizaciones del medio social donde se encuentra para el fortalecimiento de valores y de la evolución. Los frecuentes ejercicios de pensamientos optimistas con reflexión, caminatas por los bosques o a la orilla del mar, auxilio fraterno en obras de ayuda social y moral, entre otros, son de excelente resultado para liberarse de la amargura. Igualmente, la elaboración de programas de autoestima, la participación en labores con grupos de apoyo, se tornan estimulantes para el restablecimiento de la salud emocional del individuo y lo liberan de la irritabilidad y de las secuelas de la amargura. La criatura humana existe para amar, amarse y ser amada. El amor es vibración de Dios, inmanente en todas las cosas del universo. Quien no está dispuesto a salir del laberinto del ego y se complace en la amargura, difícilmente se ama. Será amado o amará porque prefiere ser visto a través de la piedad y de la compasión y se niega, aunque inconscientemente, al amor. La gran guía de la vida y la propia realización es el encuentro consigo mismo a través de los cuales se identifica con su prójimo y con Dios. Para lograr ese objetivo, quien esté en la sombra de la amargura, permítase abrir una brecha por donde entre la luz de la esperanza al sumergirse en su claridad. No podrá resistirse a su brillo y será vencido por el mensaje de que es portadora. La amargura es una emanación mortífera que se exterioriza del sentimiento enfermizo y domina los ámbitos de la mente, así como los de la emoción. Todo empeño por diluirla es la propuesta desafío para quien piensa y anhela la felicidad hoy y en el futuro. ¿Un comentario de la amargura? Pienso que con esto de la amargura también hay que tener bastante atención, porque la amargura está muy extendida, está bastante extendida, pero solo nos fijamos en los casos que son notables o que son excesivamente evidentes. La amargura se puede ver en alguien que está sonriendo todo el tiempo. Esta persona puede tener amargura y la tiene escondida. O alguien que, no, es que yo ayudo a mi prójimo, yo escucho a mi prójimo, yo me dedico a mi familia, yo siempre tomo en cuenta a mi esposa o yo siempre tomo en cuenta a mi esposo. Ahí se está escondiendo amargura. Y sí, es que yo soy digno, ¿cómo voy a decir que soy indigno? Ahí está la amargura. Y no porque yo quiera estar señalando, simplemente es cuando no queremos ser sinceros ni queremos ser honestos con nosotros mismos. Cuando somos honestos y sinceros con nosotros mismos, hay diferentes grados también de esta sinceridad o de esta honestidad, pero conforme vayamos conociéndonos, vamos a ver qué debilidades tenemos, las amarguras, las tristezas, y podemos ir viendo cómo ir mejorando y cómo ser más felices. Porque mientras, no, es que me proyecto a los demás y que hago esto y que hago lo otro por los demás, por mi familia, ahí no estoy siendo feliz. Ahí lo que estoy haciendo es justificando, queriéndome convencer de que soy feliz, y en realidad no es así. Vamos a continuar con la lectura. Nos tocará el numeral 11. Los sentimientos, amigos o adversarios, el amor, los sufrimientos, estar y ser, abnegación y humildad. Subtítulo: el amor. Los sentimientos son conquistas nobles del proceso evolutivo del ser.
Como se desarrollan de los instintos, se liberan de los atavismos fisiológicos automáticos para transformarse en emociones que logran la belleza, la sensibilidad, la esencia de las cosas y de la vida cuando son superiores, o las manifestaciones remanentes del periodo primario como la cólera, los celos, las pasiones perturbadoras. En la fase inicial de su desarrollo, el ser posee en el comportamiento el predominio de las sensaciones que lo vinculan al primitivismo y que se exteriorizan en forma de dolor y placer, de satisfacción y disgusto. Las manifestaciones psicológicas solo se expresan poco a poco a medida que van rompiendo la cadena de las necesidades físicas para presentarse como emociones. En ese proceso el ser es prisionero de los deseos inmediatos y groseros de la supervivencia con el insight, pie de página, perspicacia, discernimiento, comprensión, percepción, penetración, conocimiento, idea, en inglés en el original, nota del traductor. De percepción de la armonía, del equilibrio, de las alegrías que no son consecuencias del estómago o del sexo. Lentamente, a medida que supera el egocentrismo de su periodo infantil, brotan los sentimientos de valores morales, de conquistas intelectuales, culturales, artísticas, idealistas. El largo tránsito por los impulsos del instinto deja condicionamientos que deben ser reprogramados con el fin de que las emociones superen las cargas de los deseos y del utilitarismo ancestral. El primer y seguramente el más importante sentimiento que rompe el presidio de los instintos es el amor. Al comienzo surge mediante la vinculación atávica con los progenitores, los familiares, el grupo social que lo protege, las personas que le brindan atención a sus necesidades fisiológicas. Después, pese a que su desarrollo es inevitable, se manifiesta egoísta, retributivo, vinculado aún a los intereses en juego. Solo cuando es canalizado por la mente y por el conocimiento, se acrecienta y se transforma en el objetivo del mecanismo existencial capaz de libertarse de los efectos rigurosos de los instintos. Frente a su propia historiografía, se exterioriza como deseo de posesión y la ambición personal para la elección del compañero sexual, fraternal, amigo. En razón de eso, se confunde aún hoy el amor con los juegos del sexo, en tormentosas ligaciones en los cuales se destacan las sensaciones que lo entorpecen y agotan con facilidad. El amor es el cimiento más vigoroso para la construcción de una personalidad sana porque genera un comportamiento equilibrado, porque propicia la satisfacción ética de las aspiraciones y porque estimula el desarrollo de las facultades de engrandecimiento espiritual que duermen en las fibras sutiles del yo profundo. Si despierta pasiones subalternas como los celos, la envidia, la ira, la inseguridad que fomenta el miedo, es porque se encuentra en la faz primaria de los instintos que aún prevalecen. Solamente cuando es capaz de embellecer la existencia, proporcionando vida psíquica y emocional enriquecedora, es cuando se transforma en legítimo con recursos que lo liberan del ego. Como predomina en la fase de la transición del instinto rumbo al sentimiento, el ego es el dictador que gobierna las aspiraciones que se convierten en conflictos por la inadecuada dirección de sus fuerzas interiores. Como es un dínamo que genera energía creativa y reparadora, el amor-deseo puede tornarse, por el potencial que posee, en instrumento sórdido de esclavitud, de trastornos emocionales, de compromisos perturbadores. La necesidad de controlarlo mediante la educación de las emociones es el paso decisivo para alcanzar la meta que proporciona felicidad. Cada vez que genera un tormento de cualquier naturaleza, insatisfacción y posesión perjudica a aquel que lo sufre. Para liberarse de esa constricción es imprescindible racionalizarlo, sacar los acondicionamientos del subconsciente, quitar los estratos que estén almacenados en él y sustituirlos por ideas optimistas y por aspiraciones éticas. Generar pensamientos de confianza en sí mismo y grabarlos por medio de la repetición, establecer programas de engrandecimiento moral y fijarlos. Corregir el hábito vicioso de utilizar a las personas como cosas descartables. Valorizar la experiencia y vivenciarla, evitando la autocompasión, la
subestima personal que ocultan un mecanismo de envidia con respecto a las personas felices constituyen técnicas valiosas para lograr los grados elevados de las emociones gratificantes. El amor es el gran bien a conquistar y para lograrlo todos deben aplicar los más valiosos recursos y esfuerzos. No obstante, el largo tránsito por el instinto puede transformarlo en adversario por los perjuicios que se originan cuando se manifiesta en forma desorganizada. Como posee una amplia gama de intereses, se expande en relación a la naturaleza, al prójimo, a sí mismo y al poder creador, abarcando el cosmos. Cuando alcanza la plenitud, irradia en forma co-creadora, en intercambio con las energías divinas que mantienen el equilibrio universal. El sentimiento de amor crece y se utiliza de tal forma que el espíritu se identifica plenamente con la vida y disfruta de la paz y de la integración en ella. ¿Algún comentario? Aquí había una parte que mencionaba que el amor se podía confundir en algunas situaciones con los juegos del sexo. Y hay que tener bastante atención en el sentido de que hay que usar la lógica y el razonamiento. Eso no es ser frío, sino que simplemente, como tiene que ser, hay que usar el razonamiento y la lógica. Porque digamos, si una pareja o sea, no precisamente la pareja es quien lo está haciendo, pero si digamos la influencia de una pareja hace que salga lo peor de mí, entonces no es amor lo que nos está uniendo. Es un tipo de dependencia que se está dando. Entonces, y al verlo desde el punto de vista de usar el razonamiento y la lógica, es un procedimiento como tiene que ser. Si soy más egoísta, si soy más duro, si soy cruel, entonces amor no es lo que hay en esa pareja. Digamos, no es que esté diciendo que yo sea duro o cruel con la pareja, sino que con todo el mundo, o con tal vez una parte con la que no me comportaría de esta forma negativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este caso, puede ser que yo tenga la dependencia de los juegos del sexo. Y lógicamente, esta pareja que está influyendo para que yo saque lo peor de mí, tampoco va a estar por amor conmigo. Su dependencia puede ser de otra manera, puede ser manipulación, que sienta el gusto de que yo haga lo que esta pareja quiere que yo haga, o sea, de que yo sea como su robot o su títere. Entonces, porque como se mencionaba que también se podía dar lo de los celos, también puede darse la posesión de que, no, es que es mío y lo quiero solo para mí. Entonces hay que analizar mucho estas situaciones. Porque puede ser que sea dependencia o manipulación por uno de los dos, o puede ser que los dos estén haciendo y deshaciendo, y en vez de estarse ayudando a mejorar, se están haciendo pedazos entre los dos. Sí, gracias. El siguiente subtítulo es los sufrimientos. Los sufrimientos son acontecimientos naturales del proceso evolutivo. Constituyen desafíos a la resistencia de los seres. En las franjas primarias en las cuales predominan los instintos y las sensaciones, se manifiestan en forma de agresivos dolores físicos, en razón de la ausencia de la percepción emocional para decodificarlos y alcanzar las áreas más nobles del cerebro que también se encuentra limitado. De este modo, se manifiestan en las criaturas humanas en los variados aspectos físicos, morales, emocionales y espirituales. Cuanto más elevado es el ser, tanto mayor es la sensibilidad de que está dotado, por eso posee fuerzas para transustanciarlos y alterar su ciclo de dolor, que se transforma en una metodología de educación de iluminación. Inevitables en el campo físico, se producen como consecuencia de los procesos degradantes de la organización celular y fisiológica sujeta
a mecanismos de incesantes modificaciones, así como de la invasión y agresión de agentes microscópicos destructivos. En el ser bruto se expresan en forma de desesperación y de alucinación con grandes crisis de rebeldía. A medida que la sensibilidad se acentúa, a pesar de la fuerza de que se revisten, pueden ser atenuados por la acción de la mente sobre el cuerpo y generan endorfinas que cuando se encuentran en la corriente sanguínea los anestesian y disminuyen su intensidad. Los sufrimientos morales son más profundos, conmocionan los sentimientos nobles, dilaceran las fibras íntimas y provocan una incontenible aflicción. Sus causas impalpables permanecen vigorosos, minan las resistencias y muchas veces es común que por somatización afecten el cuerpo. Actúan en los sensibles mecanismos de las emociones y dan lugar a otros disturbios. Los de naturaleza psicológica, solamente una fuerte constitución espiritual podrá oponerse a ellos y brindar energías apropiadas para soportarlos y superarlos. La canalización correcta del pensamiento, esto es, su racionalización y aceptación como un proceso transitorio de evolución, es la terapia más eficiente porque favorece la renovación interior y el equilibrio. Los de naturaleza emocional, como sucede con los demás, tienen sus matrices en las existencias pasadas que modelan en los complejos equipamientos del sistema nervioso en la organización sensorial por intermedio de la hereditariedad, la sensibilidad y las distonías que se manifiestan como disturbios psicológicos psíquicos. A causa de que sus orígenes se produjeron anteriormente, originan aflicciones al grupo social debido a la alienación del paciente agresivo o deprimido, maníaco o autista. Inseguro o perseguidor, al factor central se suman las resonancias psicosociales, las socioeconómicas y las interferencias obsesivas, elementos que darán lugar a cuadros patológicos complejos y graves en los cuales el enfermo no puede contribuir con lucidez a su recuperación. Hay excepciones cuando los hechos permanecen bajo relativo control, posibilitando una erradicación más rápida. Sufrimiento de naturaleza espiritual tiene su génesis total en el pasado y a esto hay que sumarle muchas veces las actitudes irreflexivas de la actualidad. Invariablemente ya traen conexiones con seres desencarnados en severos procesos que deterioran la personalidad. En toda manifestación, los sufrimientos son efectos del mecanismo evolutivo, desgaste de los implementos orgánicos, del aprendizaje de nuevas experiencias, de la ascensión del ego hacia el self. Mientras el ego predomine en la naturaleza humana, mayor será la cantidad de ellos a causa de la irreflexión, la inmadurez psicológica, el desequilibrio con relación a los valores de la personalidad. Los conflictos que derivan de algunos sufrimientos o que conducen a otros tipos de sufrimientos encuentran en el ego inmaduro los mecanismos de evasión de la realidad y dan lugar a patologías especiales. Con el pretexto de la elevación moral y espiritual, se engendran disturbios masoquistas que hacen creer que la elección del sufrimiento ayuda para que produzca la liberación de la carne. Cilicios, ayunos injustificables, maceraciones, soledad, desprecio por el cuerpo, castraciones, etc. Esto refleja no la búsqueda del sí, sino un placer degradado perturbador. Asimismo, cuando se imponen los mismos métodos a otros seres con el pretexto de salvarlos, no hay salud mental ni espiritual en la propuesta, sino sadismo cruel. El amor lenifica la multitud de pecados, como enfatizó Jesús con su psicoterapia positiva. Él sufrió, no por deseo propio, sino para ensayar la superación de los dolores, y al ayunar preparó el organismo para soportar mejor los testimonios morales. Él encontraba belleza y placer en los lirios del campo, en las aves del cielo, en las redes y perlas. Su mensaje era un himno de loor a la vida, a la salud, al amor. Nunca se refirió a la búsqueda del sufrimiento como recurso de salvación. El sufrimiento se produce como efecto de la conducta humana y variablemente no por elección de cada uno. La vida
Es el conjunto de manifestaciones de grandiosa armonía en la variedad de todas las cosas. El ser humano existe y está destinado a la conquista estelar. La salud plena y la ausencia del sufrimiento son las metas que lo aguardan en el proceso de conquista a través de los largos caminos de su evolución. La canalización de la mente hacia el bien, el ideal, el amor, es el antídoto para todos los sufrimientos, ya que del pensamiento a la acción solo media el primer paso. ¿Un comentario, Perpecho? Aquí se había mencionado una parte del sufrimiento en el sentido de que también se podía dar la somatización. Entonces, aquí yo pienso que otra vez es como que nos están haciendo una advertencia sobre el hecho de que una queja es como, hasta cierto punto se podría tomar como un desahogo, como estarse desahogando. Y si vengo yo y sin estar ofendiendo y señalando ni atacando a nadie, pero ni modo, lo tengo que decir. Si vengo yo y digo, es que no me tengo que quejar porque si me quejo pierdo todo y me tengo que aguantar. Un derrame cerebral me puede dar, por ejemplo, porque se está somatizando el hecho de que no estoy yo, sacando ese malestar que tengo, digamos, en una queja, como a forma de desahogo, sino que digo, no, es que tengo que reprimirlo y me puedo fregar otra parte del cuerpo. Muchas gracias, Pepe. Vamos a continuar con los subtítulos. Dice estar y ser. Un conflicto preponderante en el comportamiento de las personas psicológicamente inmaduras es el miedo a las críticas. Hijo remanente de la inseguridad de ese factor negativo, en la conducta humana es el responsable de varios sinsabores, de los cuales destacamos el fracaso en los emprendimientos o en la falta de estímulos para intentarlos. Cuando se bloquea por el injustificable recelo de las opiniones ajenas, el individuo retrocede ante posibilidades enriquecedoras de crecimiento interior, de realización, y deja de ser feliz para estar bajo tormentos que lo crucifican. Como efecto, la suya es una conducta confusa. Para huir de las dudas, se torna en crítico mordaz de los otros en un proceso de transferencia de valores internos. Procura siempre agradar en presencia y se convierte en censor en la ausencia. Insatisfecho, es brusco con las personas que dependen de él y adulador con relación a los que considera superiores. Oculta los sentimientos con el fin de ahorrarse comentarios desagradables y se presenta dudoso y melifluo. Sus opiniones tienen por meta atender a todos y hasta concuerda con ambos litigantes cuando fuere el caso. Parecería un hábil diplomático si no fuera por sus temores interiores. Sus sentimientos con los cuales podría expresarse y gratificarse en los enfrentamientos naturales, en el éxito o en el fracaso. Permanecen como adversarios que deben ser ocultados, sean cuales fueren, para que no se descubra su personalidad. Le agrada opinar sobre asuntos que no conoce como una compensación al conflicto, estando siempre en lo que parece, con lo que evita asumir lo que es. Todos los que transitan por las experiencias humanas durante su transcurso están, pero son la suma de ellas. Concienciarse de que es lo que se está constituye un desequilibrio de comportamiento. Lo que se está, se deja, pasa. Lo que se es, permanece. Se puede nacer enfermo o sano, eso significaría ser. No obstante, a través de una buena programación mental, el ser enfermo puede transformarse en solo estar por un periodo, sufrir un tipo de coyuntura y deficiencia siendo saludable. De la misma forma, el sano, ante la desorientación de la conducta mental, se transfiere hacia el estar con salud a pesar de las lluvias de la ansiedad. Los sentimientos merecen un análisis cuidadoso para que se transformen en positivos. Bajo control y dirección, las emociones se convierten en agentes de compensación, de alivio, de tensiones, de estímulos preciosos para las realizaciones que producen plenitud. La autocrítica sincera, los ejercicios mentales estimulantes, las conversaciones constructivas, la naturalidad ante las censuras proporcionan valiosos recursos para el descubrimiento del sí, de sus potencialidades disponibles y las aún
no utilizadas. Una plena concienciación de que todas las personas están bajo el examen de otras que las critican por envidia, por despecho, por pereza mental, por espíritu derrotista, de competencia, pese que algunas lo hagan con sincero deseo de ayudar por el derecho de someter a prueba lo que se presenta al conocimiento público es de gran utilidad. Para ser objeto de crítica basta destacarse, sobresalir, convertirse en el blanco. Es reconfortante para algunas personas verse bajo la acción de los petardos porque esto significa haber roto el escudo de lo inalterable, del ser igual a todos, de no llamar la atención. Es ser alguien, ser especial y hasta ser único. Nunca se puede agradar a todos los individuos. Los patrones de preferencia varían a lo infinito en las personas que constituyen la humanidad. Hay una diferencia muy importante de óptica emocional, de intereses, de comportamientos, de aptitudes mezclados a los sentimientos tanto nobles como inferiores que influyen en el análisis de cada objeto, de cada persona o acontecimiento. De la misma manera, como se es visto, así también se ve. Como se es analizado, de la misma forma se analiza. Esa variada gama de observaciones se organiza en el conjunto en un panel de comportamiento general. Aquel que en forma permanente realiza esfuerzos para ser mejor, para conquistar nuevos niveles, actúa muy saludablemente y reúne los tesoros de su iluminación interior, no teme los obstáculos, no recela de los otros ni se teme. Se renueva mejorando el grupo social y el mundo donde está, pero que no le pertenece, por eso no lo detiene ni se detiene en él, prosigue. Su rumbo es el infinito, no se ofende, no hiere a nadie, no se limita, no obstaculiza a otros, no se desanima, no perturba a los otros. Vigila siempre sus defectos y está activo en las acciones. Cuando se está mal psicológicamente se tiene la posibilidad de transferirse hacia el bienestar. Entre tanto, si se es malo, la lucha para el cambio de situaciones es gigantesca, prolongada hasta que se produzca una transformación profunda. Cuando se está bien, de manera equivalente es preciso un esfuerzo para ser bueno y permanecer siendo útil, agradable, productivo. Los pesimistas y frustrados aseveran que el mundo y la sociedad son malos, responsables de sus aflicciones y desdichas, aunque en realidad solo están enfermos, porque aquellos que se hospedan y los constituyen por ahora están distónicos y sin compromiso solo ante algunos que son atrasados, ignorantes e insensibles. Pero con el esfuerzo conjugado de todos se tendrá una vida que es una bendición y una humanidad que es buena. ¿Un comentario? Aquí se estaba mencionando del miedo a las críticas y también se estaba mencionando que cuando considero que alguien es superior a mí moralmente, por ejemplo, o intelectualmente, vengo y le adulo y le admiro. Y si considero que alguien es inferior a mí, moralmente o intelectualmente, vengo y le desprecio y lo humillo. Aquí se había mencionado que se da mucho, que se dan esas actitudes y yo considero que se dan más de lo que nos podamos dar cuenta. Porque se puede dar tanto en el que es el más sencillo o más ignorante, digamos, por ejemplo, de los que estamos en el espiritismo, o también el más rústico, como también se puede dar en el más ilustrado, más refinado, entre comillas, más noble y más elevado. Entonces considero que sí tenemos que estar bastante atentos a estas situaciones, porque como es algo tan normal, ya ni nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y peor aún, si quienes nos rodean son así, todo eso lo vamos a ver normal. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado y también si en algún momento nos lo hacen saber y nos vamos contra la razón. No, es que a mí Dios me va a juzgar. Eso es como, es cierto, Dios nos va a juzgar, pero en cierta manera eso es como un cinismo. Y de ahí vamos a, no es estarle deseando el mal a nadie, pero vamos a estar en el crujir de dientes lamentándonos, por ejemplo, de que no solo daño hicimos, sino que además nos burlamos de a quien le hicimos daño. Y
no puedo, no estaría bien que dijera que son 7 de cada 10, pero mejor digo que somos 7 de cada 10 que somos, o sea, me incluyo yo también, aunque creo que tal vez sí me estaría quedando algo corto. Gracias, Pepe. Finalizamos la lectura de esta noche de este libro, que es Autodescubrimiento, una búsqueda interior. Vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado. Y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios.